El clima de Egipto es desértico y de inviernos tibios y veranos muy calurosos. El río Nilo fue fundamental para la población egipcia, una de las civilizaciones más brillantes y más ricas de la antigüedad. La fertilidad del valle dependía de las inundaciones de cada año que lo cubrían y lo dejaban abonado para la siembra, lo que permitió un desarrollo de la agricultura y un sistema social, político y administrativo. Alrededor del Nilo nacieron aldeas y ciudades de gran importancia. El imperio del Nilo no se construyó fácilmente, sino en medio de grandes conflictos internos. El Bajo, el Medio y el Alto Egipto eran tres regiones de características diferentes que tardaron muchos años en fusionarse. Al faraón Menes se le atribuye la unificación de Egipto. Lo convirtió en un estado de organización civil bastante evolucionado. Durante su gobierno, las regiones que habían sido independientes se convirtieron en tributarias para el faraón. La tierra fue trabajada en dos formas: los estados agrícolas del faraón y los estados de los señores feudales. La agricultura y la ganadería fueron la principal riqueza de los egipcios. La sociedad egipcia desarrolló y avanzó con formas industriales, sociales y artísticas. Dentro de la industria se dedicaban a explotar canteras, a la minería, carpintería y otras actividades. La navegación y el comercio en sus inicios permitieron gran desarrollo para los egipcios, importaban mercancía del oriente. La organización de la burocracia era piramidal. En primer lugar estaba el ministro, le seguía hacia abajo el chambelán y el copero, siguiendo hacia abajo dos arquitectos reales, hacia abajo el maestro de ceremonias y en último lugar el perfumero y el zapatero. La administración que ejercieron los acadios y los asirios sobre Mesopotamia influyó de manera notable, dejando un gran legado a la humanidad. Este legado trajo consigo la escritura y los conocimientos matemáticos y médicos. Además, el perfeccionamiento en técnicas de arquitectura, escultura, agricultura y ganadería para su posterior comercialización. Además de la implementación de esta serie de técnicas, los acadios y los asirios crearon el Código de Derecho Civil, donde se implementó la letra de cambio, el endoso y el traspaso, mecanismos que actualmente son utilizados para realizar nuestras transacciones bancarias. Esta presión o esta invasión que ejercieron los acadios y los asirios sobre Mesopotamia, lo que hizo fue una unión de los pueblos. Y esta unión dio origen a un pueblo pujante, cuya actividad principal era el comercio y además el poder político y administrativo, con el que lograron innumerables alcances y innumerables beneficios. En la antigua China, de hace unos 500 años antes de Cristo, destacó el famoso filósofo Confucio, cuyas ideas formaron la base del gobierno actual. Confucio sentó las primeras reglas de la administración, ayudó a llevar a cabo un sistema capaz de manejar administrativamente sus asuntos internos y un buen desarrollado servicio civil. Su administración fue un éxito, estableció reformas, la justicia fue administrada con una imparcialidad y el crimen también fue erradicado. Algunas de las reglas que propuso Confucio
fueron que los gobernantes deberían estudiar los problemas para poder emitir su juicio y para poder buscar la mejor solución. Segundo, mediante la ética profesional se atacarán los problemas, siempre de manera objetiva y con imparcialidad. Tercero, ante los problemas económicos, la superación viene de la mano del esfuerzo colectivo y la colaboración ciudadana. Y cuarto, que el cerebro del quien gobierne no pare de trabajar. El gobernante debe disponer de una conducta noble y sin ánimo de lucro. Antecedentes de la administración en Grecia. Grecia desarrolló un gobierno democrático con todas las complicaciones administrativas que tal gobierno necesariamente conlleva. Los griegos desarrollaron un nuevo tipo de gobierno democrático que alentó el libre intercambio de ideas. La polis proporcionó práctica y experiencia en la discusión abierta y gracias a eso los griegos dieron ejemplos positivos y evidencia amplia de los valores de esos procesos, que en administración conocemos como deliberación o supervisión deliberativa. De los principios de administración, los griegos tempranamente reconocieron el principio de que la producción máxima es alcanzada mediante el uso de métodos uniformes a tiempos estipulados. El tiempo se estableció musicalmente para el trabajo repetitivo. La flauta y el clarinete gobernaron los movimientos con sonidos para cada tarea y para cada operación. Trabajando en armonía, se obtuvo como resultado un aumento en la producción y una reducción en el esfuerzo y fatiga desperdiciados. Como en otras civilizaciones, en Grecia el comercio fue hereditario y la especialización estuvo a la orden del día. La especialización fue llevada tan lejos que los canteros no afilaban sus propias herramientas, y Platón llegó a establecer en sus leyes que ningún hombre debería trabajar simultáneamente la madera y el hierro, ya que así no sobresaldría. El aporte de Grecia a la administración es grande y fue gracias a sus filósofos. El gran Sócrates utiliza en la organización aspectos administrativos separando el conocimiento técnico de la experiencia. Aristóteles nos habla de lograr un estado perfecto a través de una buena administración. En su República, Platón dio a la ciencia económica su primera teoría sobre la especialización o división del trabajo. También afirmó que la administración gubernamental griega tuvo 4 procesos evolutivos. La primera administración fue la aristocracia, definido por el gobierno de la nobleza o clase alta. La segunda fue la oligarquía, el gobierno de una sola clase social. La tercera fue la tiranía, el gobierno de una sola persona. Y la cuarta fue la democracia, el gobierno del pueblo. Es necesario no perder de vista que en la civilización griega encontramos el origen del método científico. Este tipo de inquisición objetiva llegó a ser después la meta última de hombres como Frederick Taylor, Henry Fayol, Frank Gilbert y otros líderes en el campo de la administración. Por su parte, Roma ejerció una administración autocrática, donde el cónsul era el jefe absoluto y él delegaba a cada provincia a los procónsul, que ejercían el cargo de general o juez supremo. Esta forma de administrar debilitó la economía y sometió totalmente a todos sus habitantes a innumerables abusos. El procónsul también tenía o designaba a los cuestores provinciales. Estos cuestores tenían la finalidad de manejar todas las finanzas de la misma. Es así como este régimen militar al que fueron sometidos los ciudadanos, años más tarde, llevó a la creación de los ager, que tenían unos beneficios adicionales sobre los demás.
Después de la caída del Imperio Romano, la Iglesia Católica consolidó su poder, especialmente entre los pueblos europeos, en donde prácticamente fue ella la que ejerció más influencia en la vida política, religiosa, económica y cultural. En su organización administrativa, la Iglesia llegó a configurar un sistema centralizado con un jefe a la cabeza como el Papa, después del Papa el obispo y después del obispo el párroco. La Iglesia constituyó un sistema administrativo muy extenso. Ejerció por muchos siglos el gobierno eclesiástico y también el gobierno civil dentro de los territorios que poseía. Otra característica de la Edad Media fue la fundación y organización de comunidades religiosas. Los monjes medievales conservaron y transmitieron métodos romanos para el cultivo del campo y la cría de ganados, favoreciendo las industrias. Fueron artesanos, construyeron diques y canales, abrieron caminos y administraron los monasterios, que en muchas ocasiones fueron centros de industrias agrarias, manufactureras y artesanales de gran magnitud. Administración de los ejércitos en la Edad Media. Para la Edad Media era el monarca quien hacía el llamado a combatir para una expedición militar o, como las llamaban en ese tiempo, huestes, y además era el monarca quien las conducía. Estas unidades militares no eran un cuerpo armado de forma permanente, excepto la milicia real que acompañaba siempre al rey. Todos los súbditos estaban obligados a atender el llamamiento del rey. En el siglo XI surgen las guarniciones en los castillos, quienes eran las encargadas de velar y vigilar todo el castillo. Estas también se convirtieron en permanentes con el tiempo. Los soldados eran reclutados para la ocasión, por lo que ellos no eran permanentes. Si tenían que ir a alguna batalla, el monarca hacía el llamado y ellos tenían que obligatoriamente atender. A fines de la Baja Edad Media surgen las órdenes militares, que reunían la doble condición de institución religiosa y militar. Es decir, ellos podían ser sacerdotes, pero también tenían rangos militares. En la estructura que tenían para ese tiempo, habían tropas de caballos, que eran los militares con más alto rango, que los llamaban la nobleza, y también habían tropas que iban siempre a pie o infantería y que eran las clases sociales inferiores. También hubo otra forma de ejército que estaba conformada por los habitantes de las ciudades. Ellos no pertenecían a la nobleza y los llamaban villanos, pero estos tenían que tener la capacidad económica de tener un caballo y tener armas. Entonces se les llamaba la caballería villana. Con todas estas instituciones se le permitía al rey contar con un ejército grande para poder acudir, que acudiera pues a su llamado. Los oficiales militares más relevantes eran los almirantes, que era un oficial creado para mantener la defensa y la expansión marítima. Él representaba la máxima autoridad naval. También habían unos capitanes de mar que estaban directamente ligados al almirante, y había otro llamado condestable, que era el supremo jefe del ejército en tierra, y también actuaba sustituyendo al rey en el momento que se necesitara, por lo que pues tenía la facultad de administrar justicia. Y el último era el mariscal.
Las milicias mercenarias junto con el reclutamiento forzoso son las bases del ejército moderno, el que tenemos hoy en día. En ese entonces, estos dos tipos de ejércitos siguieron siempre contando con el soporte de la nobleza y de las órdenes militares. Siempre el administrador directo era el rey. Muchas gracias. En la Edad Media, los señores feudales sintieron la necesidad de que alguien administrara sus propios feudos debido a las constantes invasiones de los bárbaros. Como resultado de estas guerras, los feudales debían cuidar su reino o pueblo y no podían administrar sus parcelas. De estos acontecimientos nació el que los siervos o vasallos cuidaran los feudos a cambio de techo y alimentación. El señor feudal ponía en manos de un noble de rango menor o un grupo de tierras para que éste administrara. Estos nobles disponían de campesinos que trabajaban la tierra para él, los cuales le daban un tributo llamado censo o arriendo.